Imagina por un momento tener la capacidad de enfrentar cualquier situación sin que nada ni nadie pueda alterarte. Poder mirar a la persona que intenta provocarte y responder con una calma tan profunda que ni sus palabras más hirientes logran sacarte de tu centro. ¿Qué pasaría si te dijera que existe un método para alcanzar ese nivel de autocontrol? Un estado donde la rabia y la molestia se disuelven antes de siquiera tocarte. Tal vez pienses que es imposible o que se trata de una simple fantasía, pero la realidad es que el secreto para no enojarse nunca con nadie está al alcance de tus manos. Es un arte que pocos dominan, pero que cualquiera puede aprender. Hoy voy a mostrarte cómo desactivar la ira antes de que se apodere de ti, y descubrirás técnicas que cambiarán por completo la manera en que respondes al mundo. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Perder el control no es fuerza, es debilidad. Durante años se ha confundido la fuerza con la explosión emocional, como si gritar más fuerte o mostrar más ira fuese una señal de poder. Pero es exactamente lo contrario. La verdadera fuerza reside en el control, en la calma frente a la adversidad, en la capacidad de responder con claridad en medio del caos. Marco Aurelio lo entendió perfectamente cuando dijo que el que se enfada es esclavo de su ira. Porque en el fondo, cuando pierdes el control, te conviertes en prisionero de tus emociones. Ellas mandan y tú obedeces, sin cuestionar, sin razonar. Es un error común pensar que el desahogo emocional violento es saludable o necesario. En realidad, cada vez que permites que la ira se apodere de ti, pierdes una parte de tu poder personal. Le entregas el control a aquello que te hizo enojar, como si estuvieras cediendo las riendas de tu propio ser. Porque en el fondo, la agresividad desenfrenada no es fortaleza, es debilidad, es la respuesta fácil, la que surge sin esfuerzo ni reflexión. Cualquiera puede gritar, romper o lastimar, pero no todos pueden mantener la calma en situaciones adversas. Esa es la verdadera prueba de fuerza. La ciencia también apoya esta idea. Estudios en psicología han demostrado que la autorregulación emocional está estrechamente relacionada con una mayor salud mental. Las personas que aprenden a controlar sus emociones no solo se sienten mejor consigo mismas, sino que también enfrentan las dificultades con mayor eficiencia. En lugar de dejarse llevar por la desesperación o la furia, encuentran soluciones racionales y efectivas. Además, se ha descubierto que aquellos con un mayor control emocional experimentan menos estrés, menos ansiedad y mayores niveles de satisfacción en sus relaciones personales. Porque la calma no solo mejora tu relación contigo mismo, sino también con los demás. Imagina por un momento una situación en la que alguien te insulta o te menosprecia. La reacción natural, y quizás impulsiva, sería responder con ira, con palabras hirientes o con acciones agresivas. Pero, ¿realmente eso resuelve el problema? ¿Acaso la respuesta violenta cambia la situación de forma positiva? Casi siempre la respuesta es no. Lo único que genera es más conflicto, más resentimiento y, en última instancia, más sufrimiento para ti. En cambio, cuando decides mantener la calma, cuando eliges no reaccionar de inmediato, ganas tiempo para analizar la situación con claridad. Pregúntate si la respuesta que planeas dar realmente va a solucionar el problema o si solo lo empeorará. Respirar profundamente y reflexionar antes de actuar es un acto de fuerza auténtica. Porque no se trata de reprimir tus emociones, sino de canalizarlas de manera inteligente. Este tipo de autocontrol se puede practicar diariamente. No se trata de volverse insensible o de ignorar lo que sientes. Se trata de darle un espacio a la razón antes de permitir que las emociones dicten tus acciones. Cada vez que sientas que vas a perder el control, toma un momento para respirar profundamente. Piensa en lo que realmente deseas lograr con tu respuesta. Si tu objetivo es resolver un conflicto o mejorar una situación, la ira rara vez será la herramienta adecuada. La verdadera fortaleza se demuestra en tu capacidad para mantener la serenidad, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar fuera de control. Porque la calma es un poder que no todos pueden alcanzar. Requiere práctica, disciplina y, sobre todo,
una comprensión profunda de que tus emociones no deben ser tus dueñas, sino tus herramientas. Cuando logras dominar tu ira, cuando eres capaz de actuar con claridad y sin dejarte llevar por impulsos destructivos, alcanzas un estado de poder real. Ya no eres un esclavo de tus emociones, eres un maestro de ellas. Y esa es una habilidad que te llevará mucho más lejos que cualquier explosión de ira o agresividad. Número 2. La técnica de contar hasta 10 para calmar la ira. Contar hasta 10 es una de esas prácticas tan simples que muchas veces se subestima, pero su poder reside precisamente en su simplicidad. En esos breves segundos en que decides no reaccionar de inmediato, le estás dando un respiro a tu mente, un espacio necesario para pensar y no dejarte arrastrar por el impulso. Porque cuando reaccionas sin pensar eres como un barco sin timón, llevado por las emociones sin ningún control. Pero al detenerte, al darte ese pequeño margen de tiempo, tomas las riendas de la situación. Esta técnica es más antigua de lo que muchos piensan, y aunque pueda parecer un consejo ingenuo o infantil, la realidad es que funciona. Y funciona porque desde un punto de vista científico, activa la parte del cerebro que te permite pensar con claridad. En esos segundos en los que decides contar hasta 10, se reduce la actividad de la amígdala, que es la responsable de esas respuestas emocionales impulsivas. En su lugar, se activa la corteza prefrontal, que es la parte encargada de tomar decisiones racionales, de analizar las situaciones con calma y de decidir la mejor manera de actuar. Imagina por un momento que alguien te provoca. Puede ser con palabras, con un gesto o incluso con una acción que sientes como un ataque directo. El instinto natural sería responder inmediatamente, devolver el golpe de alguna manera, demostrar que no te quedas atrás. Pero esa reacción inmediata es exactamente lo que te hace perder el control, porque en ese momento no eres tú quien está decidiendo, es tu ira, tu frustración o tu miedo los que están tomando el mando. En cambio, si decides tomarte un momento para contar hasta 10, le estás enviando un mensaje claro a tu mente. No vas a reaccionar por impulso, vas a pensar antes de actuar, y esos pocos segundos pueden marcar la diferencia entre empeorar la situación o resolverla de manera inteligente. Es un tiempo que te permite enfriar la cabeza, ordenar tus pensamientos y analizar lo que realmente está pasando. Respirar profundamente mientras cuentas también es esencial. La respiración profunda tiene un efecto directo en el sistema nervioso, reduciendo la tensión y ayudándote a relajarte. Es como un botón de pausa que puedes presionar cuando las cosas se ponen intensas. Y cuando lo haces, descubres que la situación que parecía tan urgente y tan crítica, en realidad puede ser manejada con calma. La ciencia respalda esta práctica. Estudios han demostrado que dar un paso atrás y contar hasta 10 disminuye la actividad de la amígdala y aumenta la actividad de la corteza prefrontal. Esto significa que, en lugar de dejarte llevar por la emoción, empiezas a analizar la situación de manera lógica y objetiva. Tu mente se aclara y de pronto la respuesta adecuada se vuelve evidente. Aplicar esta técnica en tu día a día puede transformar completamente la manera en que enfrentas situaciones conflictivas. Cada vez que sientas que la ira está a punto de tomar el control, detente. Cierra los ojos si es necesario. Inhala profundamente y cuenta lentamente. 1, 2, 3, hasta 10. Si sientes que aún no es suficiente, cuenta hasta 20 si es necesario. Lo importante es darte ese momento para pensar antes de actuar. Lo maravilloso de este ejercicio es que es aplicable en cualquier situación, desde un conflicto en el trabajo hasta una discusión en casa o incluso un problema en la calle. Siempre puedes contar hasta 10 antes de responder. Es un recurso que llevas contigo a todas partes y que puedes usar en cualquier momento. No necesitas ninguna herramienta especial, solo tu decisión consciente de no dejarte llevar por el impulso. Con el tiempo esta práctica se convierte en un hábito. Ya no necesitas esforzarte tanto para detenerte y contar. Tu mente aprende a pausar automáticamente antes de reaccionar. Y esa pausa es donde se encuentra tu verdadero poder. Porque mientras los demás pierden el control, tú eres capaz de mantener la calma, de analizar la situación y de responder de la mejor manera posible. Número 3. Comprende que tus reacciones son tu elección. Epicteto tenía razón al afirmar que no nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que sucede. Es un principio tan sencillo y a la vez tan poderoso.
porque implica que aunque no podamos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sí podemos controlar nuestra reacción. ¿Cuántas veces te has sentido molesto, herido o frustrado por algo que, al analizarlo más tarde, descubriste que no era tan importante? La clave está en la interpretación, en cómo decides percibir lo que ocurre. La mayoría de las personas creen que sus emociones son respuestas automáticas, incontrolables, activadas por eventos externos. Pero la realidad es que en gran medida son construcciones mentales que hemos creado con base en nuestros pensamientos y creencias. Imagínate que estás caminando por la calle y alguien te lanza un comentario desagradable. ¿Qué sientes? Probablemente molestia, quizás incluso enojo. Pero ese sentimiento surge porque le otorgaste un significado negativo a ese comentario. Tal vez lo tomaste como un ataque personal o como una ofensa intencional. Pero ¿qué pasaría si decides interpretar esas palabras como un simple ruido? Algo que no tiene relevancia ni valor para tu bienestar. De inmediato el peso de la situación se desvanece. La ciencia respalda esta afirmación. La terapia cognitivo-conductual, una de las corrientes más efectivas en psicología moderna, se basa en la idea de que nuestros pensamientos influyen directamente en nuestras emociones. Este enfoque se ha aplicado con éxito en tratar problemas como la depresión, la ansiedad y la ira. Lo que los terapeutas enseñan es que al identificar y modificar pensamientos distorsionados o irracionales, se puede cambiar la respuesta emocional asociada. Es como ajustar la lente a través de la cual percibes el mundo. Y cuando ajustas esa lente, tu realidad cambia. Pero esto no es solo teoría. Es algo que puedes aplicar hoy mismo en tu vida diaria. La próxima vez que sientas enojo, frustra o ansiedad, detente un momento. Respira profundamente y pregúntate, ¿es mi interpretación la causa de este enojo? Tal vez alguien te hizo un comentario hiriente. Tal vez algo no salió como esperabas. Pero antes de reaccionar, analiza si la interpretación que has hecho es la única posible. ¿Es tan grave como parece? ¿O simplemente lo has exagerado por tus propias creencias y expectativas? Intenta cambiar la perspectiva. En lugar de ver un obstáculo como una amenaza, míralo como un desafío. En lugar de interpretar un comentario como un ataque, considéralo como la expresión de la otra persona y nada más. Este cambio de enfoque puede parecer simple, pero tiene un impacto profundo. Porque cada vez que eliges cambiar tu interpretación, eliges también cambiar tu reacción. Cuando te das cuenta de que tus emociones no están dictadas por el mundo exterior, sino por cómo decides interpretarlo, alcanzas un poder impresionante. Ya no eres un títere de las circunstancias, ahora eres quien toma las riendas de tus emociones. Imagínate enfrentando situaciones que antes te llenaban de ira o frustración, pero esta vez respondiendo con calma, con claridad, con control. No es que te vuelvas insensible o que ignores tus emociones, es que las entiendes mejor, las dominas y las usas a tu favor. Este proceso de reinterpretación no siempre es fácil. Requiere práctica, paciencia y mucha honestidad contigo mismo, porque implica confrontar tus propios pensamientos y creencias y a veces descubrir que están distorsionados o influidos por prejuicios y miedos. Pero cada vez que logras dar ese paso, cada vez que eliges conscientemente cómo reaccionar, estás fortaleciendo tu capacidad para mantener la calma, incluso en medio de la tormenta. Y eso, al final, es lo que te permite vivir con mayor paz y claridad. Al comprender que tus emociones dependen de tu interpretación, obtienes un control mayor sobre ellas. Te vuelves capaz de responder con serenidad, incluso ante situaciones desafiantes. Es un proceso continuo, un hábito que se fortalece con la práctica diaria. Pero cuando lo logras, descubres que la verdadera libertad no está en cambiar el mundo exterior, sino en cambiar la manera en que lo percibes. Número 4. La diferencia entre lo real y lo imaginado. La mente humana tiene un poder extraordinario, pero también puede ser su propia trampa. A menudo construimos escenarios que nunca ocurren, pero que en nuestra imaginación parecen tan reales como cualquier evento tangible. Séneca lo explicó de manera perfecta cuando dijo que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Porque, aunque no queramos admitirlo, muchas veces nos dejamos llevar por miedos que no existen más que en nuestros propios pensamientos. Y lo peor es que esos pensamientos pueden afectar nuestras emociones de una manera tan intensa como si lo que imaginamos realmente estuviera ocurriendo. Es increíble cómo algo tan intangible puede tener un impacto tan profundo en nuestra vida. Piénsalo.
¿Cuántas veces te has preocupado por algo que al final nunca sucedió? ¿Cuántas noches has perdido el sueño pensando en situaciones que nunca se materializaron? Es como vivir dos veces un problema, una en tu mente y otra quizá en la realidad. Pero lo curioso es que la mayoría de las veces, esa segunda realidad nunca llega. El sufrimiento que generamos con nuestra imaginación es innecesario, pero aún así, dejamos que nos afecte. La neurociencia ha demostrado que el cerebro no distingue con claridad entre lo que ocurre en la realidad y lo que imaginamos intensamente. Esto quiere decir que, si te sumerges en un pensamiento negativo, tu cuerpo reacciona como si eso estuviera ocurriendo de verdad. La ansiedad, la frustración, incluso el miedo físico, son respuestas que tu cerebro genera a partir de una ilusión mental. Es como si al imaginar un escenario negativo, le dieras permiso a tu cuerpo para reaccionar ante un peligro que ni siquiera existe. Esa falta de claridad entre lo real y lo imaginado puede llevarte a un estado constante de estrés, porque, si cada pensamiento negativo que pasa por tu mente se convierte en una amenaza que tu cuerpo percibe como real, ¿cómo podrías mantener la calma? Este mecanismo, aunque útil cuando se trata de un peligro genuino, se vuelve un problema cuando se activa por cosas que solo existen en tu cabeza. Por eso es tan importante aprender a diferenciar entre lo que es real y lo que es imaginado. Cada vez que sientas que la ansiedad o el enojo empiezan a apoderarse de ti, pregúntate si lo que te preocupa es real o solo una construcción mental. Detente un momento, respira profundamente y analiza la situación con objetividad. ¿Existe realmente esa amenaza que estás imaginando o es solo tu mente creando un escenario negativo? Y si descubres que es solo una ilusión, deséchala. Cambia tu atención hacia lo que realmente está bajo tu control, porque gastar energía en algo que no existe solo te aleja de la paz que buscas. El problema es que muchas veces confundimos nuestras preocupaciones con la realidad. Nos contamos historias tan convincentes que acabamos creyéndolas. Pero si aprendes a cuestionar tus pensamientos, si desarrollas la habilidad de observar tus preocupaciones sin dejarte arrastrar por ellas, descubres que la mayoría de tus miedos son infundados. Son castillos de arena que se desmoronan al primer contacto con la realidad. Es cierto que nuestra mente es creativa y que esa creatividad puede ser usada para bien o para mal. Puedes imaginar soluciones, visualizar tus metas y planificar tu futuro de manera positiva. Pero también puedes dejarte llevar por pensamientos negativos que solo existen para sabotear tu paz. Por eso, la clave está en saber cuándo estás lidiando con un problema real y cuándo solo estás luchando contra un fantasma creado por tu mente. Cuando aprendes a distinguir entre lo real y lo imaginado, tus emociones se vuelven mucho más estables, porque en lugar de reaccionar ante cada pensamiento negativo, eliges enfocarte en lo que realmente importa. Tu claridad mental aumenta porque ya no permites que tu energía se desperdicie en ilusiones inútiles. Y con el tiempo, te das cuenta de que la mayoría de las cosas que te causaban ansiedad no eran más que sombras proyectadas por tu propia mente. Número 5. La importancia de los límites personales. Proteger tu paz mental y emocional no es egoísmo, es sabiduría. Muchas veces se nos enseña que ser complacientes, accesibles o siempre disponibles es sinónimo de bondad. Pero esa idea mal entendida puede convertirse en una trampa, porque cuando permites que otros sobrepasen tus límites personales, estás sacrificando tu bienestar por la comodidad ajena. Marco Aurelio entendía perfectamente esta necesidad de proteger tu espacio personal cuando decía que la serenidad se encuentra en saber proteger ese espacio. No se trata de crear muros inquebrantables, sino de definir claramente hasta dónde pueden llegar los demás en tu vida. Establecer límites es un acto de respeto hacia ti mismo. Es reconocer que tus emociones, tus pensamientos y tu tiempo son valiosos. Permitir que otros los pisoteen sin consecuencias no es ser noble, es ser negligente contigo mismo, porque cada vez que cedes cuando deberías decir que no, te alejas un poco más de esa paz interior que tanto deseas. No puedes esperar tener claridad mental si constantemente permites que otros invadan tu espacio emocional con sus exigencias, críticas o demandas. Estudios psicológicos han demostrado que las personas que establecen límites claros disfrutan de relaciones más saludables y menos estrés. Cuando tus límites son ambiguos o inexistentes, abres la puerta a que otros impongan sus deseos o necesidades sobre los tuyos. Y esto no solo genera ansiedad y resentimiento,
sino que también erosiona tu autoestima, porque cada vez que permites que alguien cruce tus límites sin consecuencias, envías un mensaje silencioso de que tus necesidades no importan. Establecer límites no significa ser agresivo o distante, significa ser claro y honesto con los demás y contigo mismo. Significa tener el valor de decir no cuando algo no resuena contigo o te hace sentir incómodo. Y ese no debe ir acompañado de culpa o justificaciones interminables, porque proteger tu paz no necesita ser explicado ni defendido. Es tu derecho y tu responsabilidad. Decir no es un arte que se perfecciona con la práctica. Al principio puede ser difícil, porque tal vez temes decepcionar a los demás, herir sus sentimientos o ser percibido como egoísta. Pero a medida que aprendes a establecer límites con claridad, descubres que quienes realmente te valoran respetarán tus decisiones, y quienes no lo hacen simplemente no deberían tener un lugar importante en tu vida. No todos entenderán tus límites, y eso está bien. Tu labor no es complacer a todos, sino proteger lo que es importante para ti. Es posible que encuentres resistencia o incluso rechazo cuando empieces a establecer límites con mayor firmeza, pero cada vez que lo hagas, estarás fortaleciendo tu autoestima y enviando un mensaje claro de que te respetas lo suficiente como para cuidar de ti mismo. Las personas que no tienen límites claros suelen sentirse explotadas, incomprendidas o incluso traicionadas. Pero muchas veces esa traición es el resultado de no haber comunicado adecuadamente lo que estaban dispuestas a aceptar. Porque cuando dejas que otros dicten las reglas en tu vida, inevitablemente terminarás sintiéndote frustrado o agotado. Cuando identificas tus límites y los comunicas con claridad, algo poderoso ocurre. Empiezas a rodearte de personas que respetan tu espacio, que valoran tu bienestar y que te permiten ser tú mismo sin presiones ni manipulaciones. Y esto no solo fortalece tus relaciones, sino que también te da la libertad de vivir con autenticidad, sin tener que fingir o ceder ante expectativas ajenas. Una forma efectiva de practicar esto es aprender a decir no sin culpa. Cuando algo sobrepasa tus límites o te hace sentir incómodo, expresar ese no de manera firme pero respetuosa es un acto de fortaleza. No se trata de ser cruel o indiferente, sino de ser sincero contigo mismo. Porque si siempre dices que sí cuando en realidad quieres decir que no, solo estás acumulando resentimiento y agotamiento. Mantener tus límites también tiene un impacto positivo en tu bienestar emocional, porque cada vez que decides proteger tu espacio, te reafirmas en tu valor. Te recuerdas que tus emociones y necesidades son tan importantes como las de cualquier otra persona, y al hacerlo, construyes una autoestima sólida que no depende de la aprobación o aceptación de los demás. Número 6. El poder de tu perspectiva. La manera en que interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor es la clave para entender nuestras emociones. No es el evento en sí lo que nos hace enojar, sino la forma en que decidimos verlo. Séneca lo explicó con una sabiduría increíble al decir que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, porque muchas veces la ira no surge por lo que alguien dijo o hizo, sino por el significado que le damos a esa acción o a esas palabras. Es como si la mente creara un escenario propio, donde el dolor o la frustración se amplifican, incluso cuando en el mundo real el problema no es tan grave. Si alguien te critica, por ejemplo, puedes tomarlo como un ataque directo a tu valor personal. Esa interpretación seguramente te llevará a sentirte ofendido, herido o incluso lleno de ira. Pero ¿qué pasaría si decidieras ver esa crítica desde otra perspectiva? ¿Y si en lugar de un ataque lo interpretaras como una oportunidad para reflexionar o mejorar? No estoy diciendo que toda crítica sea constructiva o que siempre tenga buenas intenciones, pero si eliges verla de una manera que no afecte tu paz interior, la carga emocional disminuye. Cambiar la perspectiva es como ajustar el enfoque de una cámara. A veces, la imagen que capturamos está distorsionada, demasiado borrosa o enfocada en el detalle equivocado. Pero cuando ajustas el lente, de pronto todo cobra sentido. Es como ver el problema desde otro ángulo, uno menos dramático y más realista, porque en el fondo nuestras emociones no están completamente ligadas a lo que ocurre, sino a cómo lo interpretamos. La ciencia también respalda esta idea. La psicología positiva ha demostrado que cuando cambiamos nuestra narrativa interna, el impacto emocional de una situación se reduce notablemente. Esto se debe a que nuestra mente tiende a reaccionar con más intensidad cuando percibe una amenaza directa.
Pero si logramos replantear el evento de una manera menos amenazante, el cerebro responde con menos angustia o enojo. En lugar de activar la respuesta de lucha o huida, activa un enfoque más reflexivo y tranquilo. Cada vez que sientas que la ira está a punto de apoderarse de ti, haz una pausa y pregúntate: ¿estoy viendo esto de la forma correcta? ¿Es posible que haya otra perspectiva que sea más tranquila y objetiva? Es increíble lo que puede pasar cuando haces este pequeño ejercicio mental. A veces descubres que lo que te parecía tan grave en realidad es insignificante. Otras veces te das cuenta de que estabas reaccionando no tanto al hecho en sí, sino a la historia que tu mente estaba creando alrededor de él. Si alguien llega tarde a una cita, podrías pensar que no le importas lo suficiente o que no respeta tu tiempo. Esa interpretación, claramente negativa, te hará sentir frustrado y molesto. Pero si decides pensar que quizás hubo un inconveniente o que simplemente no pudo evitar el retraso, tu reacción cambia. No es ser ingenuo o dejar que te pasen por encima, es elegir una perspectiva que no te haga sufrir innecesariamente. La clave está en entrenar tu mente para buscar opciones más amables y realistas. No se trata de justificar lo que hacen los demás o de ignorar tus propios sentimientos, sino de tomar el control de cómo decides interpretar las situaciones. Muchas veces, lo que creemos que es una ofensa directa en realidad no lo es. Tal vez alguien tuvo un mal día, quizás sus palabras no fueron pensadas con malicia, o simplemente estamos proyectando nuestras inseguridades en esa situación. El poder de tu perspectiva radica en que puedes elegir qué historia contar. No tienes que quedarte atrapado en la versión más dolorosa o agresiva. Puedes optar por ver el panorama completo, considerar otras posibilidades y darte el beneficio de la duda. Este cambio de enfoque no solo reduce la ira, sino que también te permite mantener relaciones más armoniosas y saludables. Número 7. La importancia de la compasión y el perdón para sanar la ira. La ira, cuando se mantiene por mucho tiempo, se convierte en un veneno que lentamente consume la paz interior. Es como cargar un peso invisible que, aunque no se vea, se siente en cada pensamiento, en cada acción. Epicteto lo entendió bien cuando dijo que no son los actos de los demás los que nos hieren, sino nuestra interpretación de ellos. Porque la mayoría de las veces el dolor y la ira no vienen del hecho en sí, sino de cómo decidimos aferrarnos a ellos, alimentarlos y dejarlos crecer en nuestra mente. Guardar rencor es como sostener una brasa ardiente con la intención de lanzársela a alguien más, pero el único que se quema eres tú. La compasión y el perdón no son actos de debilidad o sumisión, son decisiones conscientes que buscan liberar tu mente de cargas innecesarias, porque en realidad cuando te aferras al odio o al resentimiento, le das poder a quien te lastimó. Le permites seguir afectando tu paz, incluso mucho después de que el evento haya pasado. Practicar la compasión no significa justificar lo que hicieron o ignorar tus emociones. Significa comprender que todos, en algún momento, cometemos errores. Que todos, de alguna manera, estamos luchando con nuestros propios miedos, inseguridades y dolores. Y que a veces las personas lastiman a otros no porque sean malas, sino porque están lidiando con sus propios conflictos internos. Ver a quien te hizo daño desde esa perspectiva no lo excusa, pero sí disminuye la carga emocional que llevas dentro. El perdón, por otro lado, no siempre significa reconciliación. No significa que tengas que volver a permitir que alguien te haga daño o que olvides lo que pasó. Significa que decides dejar ir la ira, el rencor y el resentimiento porque entiendes que esas emociones solo te están perjudicando a ti. Al perdonar, te liberas de la prisión emocional que tú mismo construiste. Y cuando lo haces, descubres que tu mente se siente más ligera, más tranquila y con una mayor capacidad para disfrutar del presente. La ciencia también ha demostrado los beneficios profundos de practicar la compasión y el perdón. Numerosos estudios han señalado que quienes practican el perdón disfrutan de una mejor salud mental, menos ansiedad y mejores relaciones interpersonales. Esto se debe a que, al dejar ir el resentimiento, se reduce el estrés emocional que afecta negativamente al cuerpo y la mente. Es como si, al perdonar, también liberaras espacio dentro de ti para experimentar emociones más positivas y constructivas. Pero, ¿cómo se practica realmente el perdón? ¿Cómo se deja ir algo que ha causado tanto dolor? Una forma efectiva es escribir lo que sientes.
tomar un papel y expresar, sin filtros ni restricciones, todo lo que la situación o la persona te hizo sentir. Escribir con sinceridad, dejando que cada palabra salga como un desahogo genuino. Y luego, destruir ese papel, romperlo en pedazos, quemarlo, desecharlo. Ese acto simbólico representa la decisión consciente de no cargar más con ese peso. Dejarlo ir, no porque lo que ocurrió no importe, sino porque tú decides que ya no afectará tu paz. Al hacer esto te das cuenta de que la ira que tanto tiempo llevaste dentro solo te estaba lastimando a ti, que mientras la sostenías, la otra persona tal vez ni siquiera era consciente del daño que te causó. Y al liberarte de ese rencor, obtienes algo invaluable: paz interior. Una paz que no depende de lo que otros hagan o dejen de hacer, sino de tu propia decisión de no permitir que la ira controle tu vida. Practicar la compasión también es esencial en este proceso. Intentar ver a la otra persona como un ser humano con sus propias luchas, miedos y debilidades. Porque en el fondo todos cometemos errores. Todos en algún momento hemos lastimado a alguien sin quererlo o por ignorancia. Cuando reconoces esto es más fácil entender que el perdón es también un acto de empatía, de reconocer que nadie es perfecto. Número 8. Identifica los signos previos a la pérdida del temperamento. La ira no aparece de la nada. Antes de que estalle, el cuerpo envía señales claras que, si sabes identificarlas, pueden darte un poder increíble sobre tus emociones. Es un proceso que se gesta lentamente, aunque a veces la intensidad de la situación haga parecer que surge de manera instantánea. Tu cuerpo se convierte en un mensajero que, si aprendes a escuchar, te permite desactivar la bomba antes de que explote. La respiración se acelera, como si tu cuerpo se preparara para enfrentar un peligro inminente. Los músculos se tensan, especialmente en los hombros, el cuello o incluso en las manos. La mandíbula se aprieta, como si quisieras morder la frustración. Esos son los avisos que tu cuerpo te ofrece antes de que la ira te consuma por completo. La clave está en aprender a reconocer esos signos antes de que sea demasiado tarde, porque cuando la ira te atrapa, la amígdala se apodera de tus respuestas. Esa pequeña estructura en el cerebro encargada de activar el modo de supervivencia puede hacerte actuar de forma impulsiva y sin pensar. Pero no todo está perdido. Existe otra parte de tu cerebro que puede salvarte de esas respuestas automáticas e irracionales: la corteza prefrontal. Este sector de la mente se encarga del razonamiento, la reflexión y, sobre todo, del autocontrol. La diferencia entre actuar con rabia o con calma depende de qué parte del cerebro decides activar. Estudios en neurociencia han demostrado que cuando logras identificar esas señales tempranas de ira, le das a tu corteza prefrontal la oportunidad de intervenir antes de que la amígdala tome el control absoluto. Es como si tu mente tuviera dos caminos posibles, uno que lleva al impulso y otro que conduce a la reflexión. Cuando te acostumbras a identificar esas señales corporales, abres la puerta hacia una respuesta más consciente y equilibrada. La neurociencia lo respalda. Identificar esas primeras manifestaciones físicas de la ira permite activar tu capacidad de razonamiento, devolviéndote el control sobre tus emociones. La próxima vez que sientas la ira aproximarse, detente por un momento. Concéntrate en tu respiración. Es muy probable que esté agitada, rápida y superficial. Respira profundamente. Llena tus pulmones de aire de manera consciente y lenta. Este simple acto tiene el poder de calmar la respuesta automática de la amígdala y devolverle el protagonismo a tu corteza prefrontal. Pero no solo se trata de la respiración. Observa tu cuerpo. ¿Tienes los puños cerrados? ¿La mandíbula apretada? Relájala intencionalmente. Siente cómo, al aflojar los músculos, tu mente también se libera de esa tensión acumulada. El ejercicio es sencillo, pero efectivo. Cada vez que notes uno de esos signos, conviértelo en una alarma que te indique que es momento de pausar. No importa si estás en medio de una conversación tensa o en soledad, rumiando pensamientos que te generan ira. Reconocer esas señales físicas es tu boleto de salida antes de que el enojo te controle. La práctica constante te dará resultados cada vez más evidentes. Al principio puede que se te escapen algunas señales y termines reaccionando con ira. Pero con el tiempo, irás afinando tu capacidad para detectarlas, como un músico que aprende a identificar cada nota de una sinfonía. El resultado de aplicar esta técnica puede cambiar tu vida.
no solo porque evitas conflictos innecesarios, sino porque también empiezas a conocer mejor tus propias emociones. El autocontrol no se trata de reprimir lo que sientes, sino de entenderlo y canalizarlo de una manera que no te perjudique ni a ti ni a los demás. Es aprender a anticipar tus propias emociones para que no te sorprendan cuando menos lo esperas. Es convertirte en el observador de tu propia mente, alguien que no se deja arrastrar por los impulsos, sino que los analiza y los comprende. Número 9. Desactiva la ira a través de la reflexión. La reflexión es uno de los métodos más efectivos para desactivar la ira antes de que se convierta en un problema. A menudo, cuando sientes que la rabia empieza a apoderarse de ti, se debe a que reaccionas de manera automática, sin detenerte a cuestionar si realmente vale la pena responder con enojo. Es natural sentir irritación ante determinadas circunstancias, pero lo que distingue a una persona sabia es su capacidad para pausar y analizar lo que está ocurriendo antes de dejarse llevar por el impulso. Cuando te das ese momento de reflexión, cambias por completo la manera en que respondes a las situaciones adversas. El simple acto de preguntarte si la situación merece realmente tu enojo puede ser suficiente para desactivar la emoción negativa. Cuando haces una pausa y te permites reflexionar, activas áreas del cerebro que están asociadas con el razonamiento y el control emocional, especialmente la corteza prefrontal. Esta región es la que te permite pensar con claridad, evaluar las consecuencias de tus acciones y decidir si la reacción que estás a punto de tener es la más adecuada. Por otro lado, si no haces uso de la reflexión, es la amígdala la que se apodera del control, generando respuestas impulsivas e irracionales. La neurociencia ha demostrado que la reflexión consciente es capaz de disminuir la intensidad de las emociones negativas. Al darte la oportunidad de cuestionar tu reacción, reduces la activación emocional que produce la ira. En lugar de actuar automáticamente, pones en marcha un proceso consciente que te permite tener un mayor control sobre ti mismo. Este poder de reflexión se convierte en un escudo contra el descontrol y las reacciones impulsivas. Cuando eliges pensar antes de actuar, te das la oportunidad de ver la situación desde diferentes ángulos y entender si tu reacción es justificada o si simplemente se debe a un malentendido o a una percepción exagerada del problema. Imagínate en un escenario cotidiano. Alguien te critica injustamente o te habla con un tono que consideras ofensivo. Tu cuerpo responde de inmediato, el ritmo cardíaco se acelera, los músculos se tensan y la mente se prepara para contraatacar. Pero antes de hacerlo decides detenerte por un momento. Respiras profundamente y te preguntas, ¿esto realmente merece mi enojo? ¿Estoy interpretando correctamente la situación? Esas preguntas, aunque parecen simples, tienen un poder increíble. Obligan a tu mente a salir del modo reactivo y entrar en un estado de análisis. A veces la respuesta será que efectivamente hay una injusticia que debe ser confrontada, pero en otras ocasiones descubrirás que tu reacción es desproporcionada o que estás interpretando erróneamente lo que ocurre. Al hacer esa pausa reflexiva, te permites evaluar la situación con objetividad. Es posible que te des cuenta de que la otra persona actuó de cierta manera por ignorancia o por un malentendido, no necesariamente por malicia. Reflexionar te permite ver más allá de la superficie y comprender las verdaderas razones detrás de los eventos. Una vez que incorporas la reflexión consciente en tu vida, te das cuenta de que muchas de las situaciones que antes te irritaban pierden su poder sobre ti. Porque al analizar con calma, descubres que gran parte de tu ira se debe a interpretaciones erróneas, expectativas no cumplidas o simplemente a hábitos emocionales que has desarrollado a lo largo del tiempo. Cuando haces uso de la reflexión, desactivas ese mecanismo automático que tantas veces te lleva a actuar de manera irracional. El poder de la reflexión también reside en su capacidad para cambiar la manera en que percibes tus propias emociones. En lugar de ver la ira como algo inevitable o imposible de controlar, la percibes como una señal que puedes interpretar y redirigir. Este proceso no significa reprimir lo que sientes, sino comprenderlo y decidir conscientemente cómo actuar. Cuando te preguntas si la situación merece tu enojo, también te das la oportunidad de replantear tu perspectiva y de adoptar una actitud más calmada y serena. Número 10. Responde con silencio, no con ira. Cuando alguien intenta provocarte,
El primer impulso que suele aparecer es el de responder con furia o indignación. La sensación de injusticia o el deseo de defenderte parecen urgentes, casi inevitables. Sin embargo, el verdadero poder se encuentra en la capacidad de guardar silencio. Este acto, lejos de ser una rendición o un signo de debilidad, es la manifestación más clara de autocontrol y sabiduría. Epicteto ya lo decía, no es lo que sucede lo que nos afecta, sino la interpretación que hacemos de ello. Con estas palabras, el filósofo estoico nos invita a entender que no son los eventos externos los que determinan nuestra paz interior, sino nuestra reacción a ellos. Responder con silencio no significa ignorar lo que ocurre o fingir que no nos afecta. Al contrario, implica una profunda conciencia de lo que sucede dentro de nosotros. Es tomar distancia del caos emocional y observarlo con serenidad. Este proceso es similar a estar en medio de una tormenta y elegir no dejarse arrastrar por el viento. Es observar el vendaval sin dejar que él controle nuestros actos. La clave está en entender que cada palabra que pronuncias en respuesta a la provocación tiene el poder de encender o apagar el fuego. Optar por el silencio es optar por la paz. La ciencia también respalda esta práctica milenaria. Estudios en psicología de la comunicación han demostrado que el silencio puede ser un regulador emocional sumamente efectivo. Cuando decides callar en un momento de ira o provocación, le das a tu sistema nervioso la oportunidad de calmarse. En lugar de permitir que la adrenalina y el cortisol tomen el control de tus respuestas, practicas una pausa consciente. Este acto de no reaccionar inmediatamente permite que tu cerebro se recupere y procese la situación con mayor claridad y racionalidad. La mente se vuelve un observador imparcial, libre de la distorsión que la emoción intensa puede producir. Imagínate en medio de una discusión acalorada. Las palabras vuelan como flechas y cada una parece destinada a herir, pero tú decides no responder. Respiras profundamente y sientes cómo tus emociones intentan desesperadamente empujarte a reaccionar. Sin embargo, eliges el silencio. En ese momento tu cuerpo comienza a relajarse. La respiración se vuelve más pausada, el ritmo cardíaco se estabiliza y la mente se aclara. Al no ceder al impulso de responder con ira, te liberas del control que la otra persona pretendía ejercer sobre ti. Practicar este tipo de silencio no es fácil. Requiere entrenamiento, paciencia y un profundo compromiso con tu propia tranquilidad. Pero es precisamente en esa dificultad donde reside su valor. La próxima vez que alguien intente provocarte, respira profundamente. Permítete sentir la ira sin juzgarla ni actuar sobre ella. Observa cómo se disuelve por sí sola cuando no la alimentas con palabras o reacciones impulsivas. Este acto de no responder con ira es un acto de fortaleza y madurez que pocos están dispuestos a practicar. El resultado de este ejercicio es evidente y transformador. Al responder con silencio en lugar de ira, demuestras un dominio absoluto sobre ti mismo. Dejas claro que no eres un esclavo de tus emociones ni de las provocaciones ajenas. Además, envías un mensaje sutil pero poderoso a quienes intentan desequilibrarte. Tus emociones no están a su merced. El silencio se convierte en un escudo que protege tu paz interior de la toxicidad externa. Con el tiempo notarás que tus relaciones mejoran y que situaciones que antes te habrían irritado se convierten en meras anécdotas. Aprendes a escoger tus batallas con sabiduría, comprendiendo que no todas merecen tu atención. Cuando eliges el silencio sobre la ira, eliges la calma sobre el caos. Aprendes a ser el dueño de tus emociones y no su esclavo, porque en última instancia, lo que define tu carácter no es cómo reaccionas cuando todo está en calma, sino cómo eliges responder cuando la tormenta está en su máximo furor. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.